Una vez que hemos hecho ya una conexión, en este caso contra el ejemplo que hemos hecho en el capítulo anterior, una cosa, antes de continuar, podemos crear múltiples conexiones. Es decir, puedo tener en esta zona de la izquierda varias conexiones contra distintas bases de datos, ¿de acuerdo? Para poder probar contra cualquiera. En principio, una vez que tengamos una conexión, SQL Developer nos permite, pinchando aquí, digamos, desplegar una especie de árbol jerárquico. Voy a bajar un poquito esto para que se vea mejor, donde vamos a tener acceso a todas las tablas, vistas y objetos que tiene una base de datos Oracle. Cuidado, con respecto al usuario con el que hemos trabajado, ¿eh? ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si yo me voy aquí a tablas, pues puedo ver que tengo una serie de tablas con nombres un poco raros. ¿Por qué? Pues básicamente porque me he conectado como system, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues estoy viendo las tablas, digamos, del sistema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si quiero ver unas tablas un poco más normales, puedo bajar hacia abajo y aquí donde pone otros usuarios, ¿de acuerdo? Que son otros usuarios que hay dentro de Oracle, hay un usuario de ejemplo que siempre viene con bases de datos Oracle que se llama HR. Os animo a que establezcáis una conexión contra ese usuario, que hagáis la prueba. Pero bueno, en principio, si entramos dentro de este usuario, puedo ver sus tablas. Veis que aquí tengo pues countries, department, employees, es decir, las típicas tablas de ejemplo que pueden venir en cualquier base de datos. Si cojo, por ejemplo, employees y lo selecciono, ¿de acuerdo? Puedo ver que aquí a la derecha pues se me abre una pestaña donde voy a poder ver pues un poco las columnas que forman parte de esta tabla, ¿lo veis? El nombre de la columna, el tipo, etcétera, etcétera. Los datos, es decir, puedo ver los datos que tengo, ¿de acuerdo? Pues los nombres, etcétera, etcétera. Y otra serie de datos, como pueden ser sus índices, sus estadísticas, etcétera, etcétera. Aquí ya nos metemos en el mundo Oracle, es decir, en el ámbito Oracle, pues ahí tenéis que aprender un poco todos estos conceptos para poder sacarle partido, ¿de acuerdo? En cualquier caso, por ejemplo, si yo ahora quiero crear, digamos, un comando SQL, puedo dar aquí, a este iconito que hay aquí, ¿lo veis? Que pone SQL, si lo pincho, me va a preguntar con qué conexión quiero hacerlo. Acordaros de que puedo tener múltiples, le doy a aceptar. Y vamos a probar una conexión muy tonta, por ejemplo, una select muy tonta. Por ejemplo, select asterisco from HR employees. Es decir, que me diga los valores de la tabla empleados del usuario HR. Si le doy aquí al botón ejecutar, pues si todo es correcto, me va a salir aquí el listado de los mismos. Un poco lo mismo que hemos visto desde aquí, pero con una select, ¿de acuerdo? Bueno, como ya el SQL y el PLSQL se escapa totalmente a lo que estamos viendo en este curso, digamos que vemos que con una herramienta gráfica como puede ser el SQL Developer, el trabajo contra la base de datos se me simplifica mucho, porque trabajar así o hacerlo así, vamos a hacer una prueba con el SQL Plus para que veáis la diferencia. Es decir, yo aquí puedo hacer lo mismo. Me puedo conectar como el usuario, digamos, con el usuario system. Si lo consigo, estoy poniendo mal la contraseña, y si ahora vuelvo a poner la misma consulta, select asterisco from usuario hr.tabla employees, veremos que el resultado es parecido, pero claro, evidentemente la verdad es que es mucho más vistoso hacerlo desde aquí, ¿de acuerdo?, que hacerlo desde el SQL Plus. Además de que desde el SQL Plus, pues como es la típica herramienta gráfica, puedo crear tablas, personalizarlas, moverlas, cambiarlas, aprender SQL y PLSQL de una manera mucho más sencilla que de lo que estamos haciendo. Os animo a que en un futuro voy a publicar unos cursos de SQL y PLSQL y os animo a que os apuntéis a ellos para que podáis aprender esos dos lenguajes de programación tan exitosos y tan útiles hoy en el mundo laboral. Bueno, pues nada, con este capítulo hemos terminado la parte de Oracle. Vamos a empezar en el próximo capítulo con MySQL, que es también igual de apasionante que el de Oracle.